verdad tenía bastante miedo porque dije... ¿Qué? En el video de hoy les quiero hablar sobre uno de los últimos temas en volverse viral respecto al skincare en TikTok. Tomar clorofila para mejorar la calidad de la piel. Y mientras me tomo un traguito de mi marca favorita de clorofila líquida, déjenme decirles que todo lo que se dice en TikTok es completamente cierto. O sea que todo confirmado, todo cierto. Estaba siendo sarcástico. Antes que nada, les pido que si les gusta el contenido de mi canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Pueden dejarme un comentario acá abajo que ayuda un montón a que mi canal crezca. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. En los últimos meses, internet se ha visto invadido con personas que dicen que tomar clorofila es súper beneficioso para la salud de nuestra piel. Le atribuyen múltiples beneficios: antioxidante, antiacnéica, energizante, oxigenante, entre muchos otros. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Sirve de algo tomar clorofila? Vamos por parte. La clorofila le da el color verde a las plantas y es un componente natural de la dieta de todos nosotros, ya que forma parte de los vegetales de hoja, como puede ser, por ejemplo, la espinaca. Suele ser metabolizada sin problemas y no suele producir efectos adversos a nivel de nuestro cuerpo. Se sabe que algunos de los metabolitos que se forman durante el metabolismo de la clorofila son fotosensibilizantes. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Cuando consumimos clorofila como parte de un vegetal de hoja, el cuerpo la descompone y se forman ahí diferentes componentes a los que llamamos metabolitos. Algunos de estos componentes son capaces de aumentar la fotosensibilidad, haciendo que la piel sea más sensible al sol y pueda verse lastimada cuando es alcanzada por los rayos ultravioletas. Ahora sí se entendió, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? Esas no son palabras siquiera. La cantidad de clorofila que nosotros consumimos al comer vegetales no suele ser lo suficientemente grande como para producir efectos adversos a nivel de la piel. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a consumir clorofila en grandes cantidades a manera de estos suplementos líquidos? El riesgo de efectos adversos aumenta. En el último tiempo se ha puesto muy de moda tomar clorofila líquida como un suplemento milagroso para mejorar cuadros de acné o mejorar la calidad de la piel en general. TikTok está repleto de gente contando su experiencia con la clorofila y atribuyéndole resultados incomprobables. Sin dudas, esto es un peligro. Get her some water. No sabemos realmente si la persona que dice tener la piel más linda por tomar clorofila realmente la tiene más linda por haber tomado la clorofila o porque usó otro producto de skincare que no nos está diciendo. El riesgo de esta práctica radica en que habrán personas en las que el consumo aumentado de clorofila podrá producir efectos adversos. ¿Qué puede producir el consumo de clorofila en cantidades no habituales? Puede producir el desarrollo de una enfermedad llamada pseudoporfiria. La pseudoporfiria es una enfermedad que se caracteriza por producir lesiones en la piel que son similares a las de otra enfermedad llamada porfiria cutánea tarda. La diferencia está en que la pseudoporfiria no tiene las alteraciones metabólicas que sí tiene la porfiria cutánea tarda. Su causa, en este caso, es tomar mucha clorofila. Las lesiones que se desarrollan en esta enfermedad incluyen ampollas, erosiones, vesículas, quistes de milium y cicatrices atróficas en las zonas que son alcanzadas por los rayos del sol. Más frecuentemente afecta el dorso de las manos. En la piel también puede aparecer hipertricosis, es decir, aumento de pelo, o hiperpigmentación, manchas. El primer caso de pseudoporfiria asociado a la ingesta aumentada de clorofila fue reportado en Japón en el año 1976. En 2015, Australia reportó 2 casos de pseudoporfirias en pacientes mujeres que tomaban clorofila como parte de su rutina habitual detox. Hola, señor Francis. La primera paciente era una paciente de 41 años que venía tomando clorofila hacía 12 meses. Presentaba ampollas y lesiones a nivel del dorso de las manos. La segunda paciente era una mujer de 39 años que presentaba ampollas en el dorso de las manos que empeoraban con la exposición solar, típico de la pseudoporfiria. Ambos casos mejoraron al dejar de tomar la clorofila y uno de ellos requirió el uso de corticoides tópicos como tratamiento complementario. Ahora bien, ¿cómo se trata la pseudoporfiria producida por tomar clorofila? Primero que nada, hay que dejar de tomar clorofila. Disminuyendo el consumo de esta, vamos a disminuir la cantidad de metabolitos fotosensibilizantes a nivel de nuestro cuerpo. Segundo, como es una patología fotosensibilizante, requiere que utilicemos protector solar para protegernos así de los rayos ultravioleta.
Es de vital importancia aplicar protector solar en todas las zonas de la piel que sean alcanzadas por el sol y renovarlo cada 2 a 3 horas. Existen estudios que reportan que los síntomas pueden persistir incluso 8 meses después de haber suspendido la toma de clorofila. Por ende, en estos casos habrá que armarse de paciencia. Muchos de ustedes estarán pensando, si tomar clorofila cura mi acné, no me importa exponerme al riesgo de desarrollar una pseudoporfiria. Bueno, lamento decirles que no existe evidencia científica de que la clorofila cure el acné. Por ende, su uso no está recomendado para estos casos. Sí, hay estudios que sostienen que la clorofila podría utilizarse como parte de una terapia para tratar el acné que se llama terapia fotodinámica, donde se aprovecha la capacidad fotosensibilizante de la clorofila para potenciar el efecto de esta terapia, pudiendo mejorar casos de acné. En la terapia fotodinámica intervienen 3 elementos: la sustancia fotosensibilizante, que en este caso puede ser la clorofila, una fuente de luz a la cual reacciona el fotosensibilizante y el oxígeno del ambiente. La reacción generada actúa sobre los actores que dan origen al cuadro de acné, pudiendo mejorarlo. Nada que ver con tomar la clorofila durante una semana o un mes como se propone en TikTok. Si sufrís de acné, lo mejor será que acudas a tu dermatólogo para que evalúe tu caso y te indique el tratamiento correcto. No te expongas a modas riesgosas que viste en internet. You in danger, girl. Tampoco hay evidencia de que la clorofila produzca alguno de estos tantos beneficios que le atribuyen. Por ende, los médicos no recomendamos el uso de clorofila como parte de tu rutina habitual de skincare. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si tomaron clorofila o si no sabían de esta nueva moda. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video. En el video de hoy les quiero hablar sobre uno de los últimos temas en volverse viral respecto al skincare en TikTok: tomar clorofila para mejorar la calidad de la piel. Y mientras me tomo un traguito de mi marca favorita de clorofila, les digo que... Y mientras me tomo un traguito de mi marca favorita de clorofila, les digo que esta tendencia es totalmente falsa.